pertenecen a la fase prodrómica. Doctora, Y ¿esto suele mezclar con adolescencia, por ejemplo? Adolescencia. Eso. Y eso es lo que hay que tener en cuenta para no mezclar. Ustedes saben que en la adolescencia también tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Difícilmente vas a sospechar de que sea esquizofrenia si no presente todo. Tiene que tener todo, ideas, por ejemplo, fuera de lo común. Si estamos hablando de fase prodrómica, ¿verdad? Aparte de esos cambios del comportamiento, o sea que tiene que tener una desorganización bastante notoria, ¿verdad? Y quiero que vas a tener en cuenta otra cosa, antecedente familiar. Pero es muy difícil. Les cuento que bien que esta fase prodrómica es la más difícil de todas, porque no siempre y en la mayoría de las veces no se llega al diagnóstico. Justamente por lo que decís, puede ser que el paciente ya sea esquizofrénico, pero que vos pienses que es solamente algo de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, lo último que se llega a sospechar es en este tipo de trastorno, como te dije, a no ser que ya tenga algún antecedente. Ahí sí hay que tener cuidado, porque todo lo que es verdaderamente notorio y lo que llama la atención y el motivo por el cual el paciente se va hasta consultorio con psiquiatría es por esto, por la fase activa. Acá aparecen los primeros síntomas psicóticos de la enfermedad, aparecen las alucinaciones, las ideas delirantes, acá donde aparecen verdaderamente los síntomas esquizofrénicos. Y esto yo quiero que sepan bien y salen en el examen, y esto es tan fácil y regalito, como es el compañero, quiere que vale 2 puntos, no. Entonces, ¿cuáles son los síntomas positivos y negativos? Sepan bien. Todo lo que el paciente no tenía y se le fue atribuyendo con el tiempo. Entonces, eso es muy fácil. Alucinaciones, todo lo que es trastorno formal, incoherencia, conducta extravagante, catatonía. Sin embargo, los síntomas negativos son todos esos síntomas que fueron disminuyendo: apatía, retraimiento social, el escaso o descuido de la propia higiene personal, por ejemplo, abulia, pérdida de motivación, energía, pobreza en el lenguaje. Todos estos son síntomas negativos. Y la esquizofrenia, otra vez, a su vez tiene su clasificación. Tiene su fase, puede tener su subtipo de la esquizofrenia, o sea que la va a diagnosticar. Bueno, ella es una paciente con esquizofrenia del subtipo paranoide, o ella es una paciente con esquizofrenia del subtipo desorganizado, ¿verdad? Tiene otra vez su característica, o sea que no es tan fácil así. No es que es esquizofrénico y ya está, y puede ser que tenga 2 también, ¿verdad? Pero es muy poco común, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada uno. Cuando yo hablo del subtipo paranoide, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Se caracteriza por la presencia de delirios y alucinaciones auditivas que son muy frecuentes. Entonces, ¿cuál es el tipo de delirio que presenta este tipo de paciente? 2 tipos de delirios principalmente: persecutorio y delirio de grandeza. Nosotros todavía no dimos delirio, está en este material, en teoría tenemos que dar hoy, pero no creo que haya tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de delirio, cuando veamos delirio van a ver que tiene otra vez su clasificación. Tenemos delirio persecutorio, delirio de grandeza, delirio de tipo celotípico, que vamos a ir viendo después, ¿verdad? Entonces, Napoleón, sí, ese ya es delirio de grandeza, justamente este, ¿verdad? Napoleón, ya. No, o que crea que tenga también, algunos lo creen tener superpoderes, ¿verdad? Entonces, este subtipo se caracteriza por la presencia de delirios de persecución o de grandeza, principalmente. ¿A qué yo me refiero cuando hablo de delirio de persecución? Nunca le pasó a usted, me imagino que usted no tiene este tipo de delirio, ¿verdad? Es como si fuera que alguien le está siguiendo o está siendo perseguido, ¿verdad? Entonces, y de grandeza es justamente eso que acabas de decir, o las personas que creen tener grandes poderes, ¿verdad? Entonces, este tipo de esquizofrenia aparece generalmente en personas de edad mayor, de edad avanzada. Eso es lo que dice el libro, pero ya se demostró ya también la aparición de este tipo de esquizofrenia en pacientes muy jóvenes, 30 años, 25, 30, no es muy frecuente, pero no quiere decir que solamente aparece en personas de edad avanzada, también puede aparecer en personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de pacientes? Ese es el tipo de esquizofrénico, ese que todo el tiempo está en alerta.
¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene esa sensación de que está siendo perseguido. Entonces, ¿cómo está? Nervioso, irritable, desconfiado, ¿verdad? Entonces, generalmente a veces también se muestran agresivos. Entonces, todo esto está dentro de lo que es la parte paranoide. Y cuando yo hablo del desorganizado, el esquizofrénico que es desorganizado, ¿cómo usted cree que va a ser el paciente? Su nombre es desorganizado. ¿A qué va a referirse más o menos? Tiene un comportamiento más desinhibido, primitivo. Son aquellos que generalmente no tienen también mucho, ¿cómo se dice? No le dan mucha importancia al cuidado, ¿verdad? O al aseo personal, ¿verdad? Tienen un aspecto desaliñado, ¿verdad? Y su comportamiento social y respuestas afectivas son inadecuadas. Yo siempre comparo este tipo de esquizofrenia. Todo el mundo vio esa película, ¿verdad? Del payasito este. Del payaso este, Purín le dicen ustedes, nosotros le decimos acá Joker. Todo el mundo vio, ¿verdad? Purín le dicen, ¿verdad? Puringa, eso, ¿verdad? ¿Cómo era el cuadro del paciente? ¿Qué es lo que tenía ese paciente? Maquillaje bajado. ¿Qué es lo que no tenía? Es la pregunta. Se le ocurre que él empezaba a tener risas burlonas. O sea, empezaba a reírse sin ningún tipo de motivo aparente, ¿verdad? Recuerdan cómo era su actitud, ¿verdad? Entonces, se ríen sin ningún tipo de motivo aparente, ¿verdad? Entonces, tienen esa risa en forma burlona, ¿verdad? Y justo, demasiado no me recuerda, esto me coincide mucho con la película, esas muecas con la cara, esos gestos, muecas incongruentes, ¿verdad? Y un comportamiento generalmente suele ser ridículo, o sea que este es el tipo de comportamiento, digamos, más de sarcasmo, risa sin sentido, y generalmente es esa risa de tipo burlona, no es esa risa normal, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre comparo con no sé si él era payaso o qué es lo que era. Será al comienzo, después, o sea, que se dice, pero no siempre, ¿verdad? No siempre va a coincidir con todo, generalmente, ¿verdad? Puede influir en su apariencia también, así todos los signos no siempre va a cumplir, ¿verdad? Al pie de la letra, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó con Joker? Joker estaba en tratamiento, pero ¿qué fue lo que sucedió a él? Creo que tuvo un recorte, ¿verdad? Justamente por eso dejó de seguir, eso fue lo que empeoraron sus síntomas, ¿verdad? Pero todas esas últimas características, por ejemplo, coinciden mucho, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando yo hablo de un tipo de esquizofrenia de tipo desorganizado. O sea que ahora si le ven ustedes a Joker van a decir, ya saben cuál es su diagnóstico entonces de él. Pero ustedes creen que tienen otro trastorno o es solo esquizofrenia. No, depresión. Bueno, aparte de eso, bueno, el esquizofrénico puede presentar depresión. Aparte de eso, sí es que van a catalogarla. Ahora estamos dando esquizofrenia. Dentro de la esquizofrenia, entonces, es un tipo desorganizado. Entonces, en realidad, Joker es un combo, ¿verdad? Joker era psicópata. Yo no me acuerdo más bien de la película, pero creo que en estos últimos sí. Pobrecito, bueno. Y el catatónico. ¿Cómo sería el catatónico? Entonces, acá yo voy a tener una alteración importante motora, ¿verdad? Rigidez, excitación. ¿Saben ustedes lo que es la catalepsia? ¿Se recuerdan del Chavo? Cuando él se asustaba y empezaba a hacer esos movimientos. Exactamente, esos movimientos, ¿verdad? Esa adoptación de posturas extrañas, ¿verdad? Entonces, todo esto presenta, como dijo la compañera, puede perder la voz, sí, porque la catatonía siempre va a ir acompañado de una pérdida de conciencia. Y cuando yo voy a hablar de un paciente esquizofrénico del subtipo indiferenciado, cuando yo no consigo clasificar en ninguno de los otros grupos, ¿verdad? Yo no le veo como un desorganizado, tampoco no le veo paranoide, entonces puedo incluir dentro del subtipo indiferenciado. Porque no debes encajar en uno. No digan eso. No digan eso ni en broma, porque la esquizofrenia, justamente me preguntaron, ¿tiene cura? Es tratado, pero el individuo ya no vuelve a su estado basal. Jamás. Entonces, esto es justamente por eso. No siempre está malo. Si sigue bien su tratamiento, va a tener su episodio de lucidez, pero llega
por más que siga un tratamiento así estricto, por más que ya no vuelva a sufrir. ¿Puede vestir por ello mismo o tiene que tener una persona? Y la verdad es que solo es muy poco probable. Uno, no, ¿por qué? Porque si vive solo, de repente no va a seguir el tratamiento, puede abandonar el tratamiento, de repente puede adquirir hábitos tóxicos. No es recomendable. ¿Eh? Es muy importante que tenga que siempre viva, o sea que el paciente esquizofrénico es como si fuera un niño también, ¿verdad? Hay que tenerle monitorizado, no puede vivir solo, no se recomienda que viva solo. ¿Por qué? Porque el paciente que vive solo, la persona que es solitaria, siempre, la mayoría de las veces va a adquirir hábitos tóxicos. ¿Verdad? Entonces eso van a hacer que empeore el cuadro. De hecho, que ya no va a tener una recuperación completa, ¿verdad? Pero con los tratamientos puede tener sus fases, ¿verdad? Digamos de alivio, ¿verdad? De recuperación, pero ya no es una recuperación completa. Entonces, cuando yo